Buenos días, buenas tardes o buenas noches, ingeniero. Mi nombre es Carlos Jared Hernández Marceleño y le presentaré la práctica uno del Laboratorio de Microcontroladores que se titula In-Out. Primeramente, el objetivo de esta práctica es desarrollar un código en Arduino que permita leer el estado de 8 botones conectados a un puerto de entrada 8 bits y, de forma continua, reflejar este estado en 8 LEDs conectados a un puerto de salida de 8 bits. Esto implica la configuración adecuada de los pines de entrada y salida y la lectura y escritura de los valores de los botones a los LEDs. Las instrucciones que nos da nuestro manual son las siguientes. Desarrolla un código que realice las siguientes funciones. Configurar un puerto 8 bits de entrada, configurar un puerto de 8 bits de salida y crear un loop infinito en el que se lea el estado de los 8 botones conectados al puerto de entrada de 8 bits y escribir sobre leer una barra de LEDs conectados a un puerto de 8 bits configurado como 8 salidas. Los materiales que usé para realizarlas fueron los siguientes: un Arduino Uno, una protoboard para los componentes, 8 push buttons, 8 resistencias de 220 ohms, 8 LEDs y jumpers para hacer las conexiones. Ahora, una pequeña introducción sería la siguiente. El control de entradas y salidas es una de las funciones fundamentales de los sistemas embebidos. En este caso, se realiza mediante un microcontrolador Arduino que permite interactuar con el mundo exterior mediante sus sensores y actuadores. En esta práctica se utilizarán botones como dispositivos de entrada y LEDs como dispositivos de salida. En el entorno de Arduino, cada pin puede configurarse como entrada o salida y se puede leer y escribir en él de manera binaria, alto o bajo, 1 o 0. Los botones se utilizarán como entradas digitales, donde cada uno de ellos corresponde a un pin de entrada en el microcontrolador, y los LEDs se conectarán a los pines de salida y se controlarán enviando señales de alto o bajo para encender o apagar el LED. Y el código que se realice en Arduino va a llevar a cabo dos tareas importantes. La primera, leer los valores de los botones o switches, podemos usar la función gpio-readValue, que va a leer el estado de los botones o switches conectados a los pines de entrada. Y la segunda tarea importante sería escribir el valor en los LEDs. Acá usaremos la función gpio-setValue, que tomará el valor leído de los botones o switches y lo escribirá en los pines de salida correspondientes, encendiendo los LEDs según el estado de los botones. Ahora, el desarrollo que realicé para realizar esta práctica fue el siguiente. Para llevar a cabo se utilizaron 8 push buttons conectados a los pines de entrada D2 a D9 y conecté 8 LEDs en los pines digitales que quedaban, siendo D10 a D13, y posteriormente usé analógico 0 al analógico 3. Y el circuito está configurado de la siguiente manera. Los botones se conectaron a los pines de entrada con una configuración pull-up interna activada. Eso significa que los pines de entrada tienen resistencia internas, es el funcionamiento del push button y ya depende de que lo presionamos, enviará una señal, alta o baja. Y los LEDs están conectados a los pines de salida y se utilizarán para visualizar el estado de los botones. El código que se realizó en Arduino tiene y sigue la siguiente lógica. Primeramente, tuve que darle inicialización o declarar todos los pines mediante configuración-gpio. Configuré los pines de entrada para los botones o switches y de salida para los LEDs. Además que se activó la resistencia pull-up de los pines de entrada. Lo segundo fue la lectura de los botones o switches. En el loop utilicé la función gpio-readValue para leer el estado de los switches o un botón. Si un botón está presionado, el botón será 0 y si lo contrario será 1. Y por último, la escritura de los LEDs. El valor será leído por gpio-setValue, que enciende o apaga los LEDs correspondientes según el valor de las inputs. Ahora le quiero mostrar mi código, que es el siguiente, y le explicaré rápidamente. Primeramente, byte inputs igual a 0 es la variable para almacenar el estado de los botones o switches. Continuamos con esta parte, que simplemente sería declarar cómo estarían los pines digitales de la entrada. Acá serían los pines de salida, como ve, está del 10 al 13 digital y luego analógico 0 a 3. Luego declaré la función para configurar los pines, declaré la función para leer los valores de los botones o switches, que fue lo que ya he estado mencionando, y la declaración de las funciones para escribir los valores de los LEDs. Seguimos con el void setup. Aquí llamamos a la función para configurar los pines. En este pequeño void leemos el estado de los 8 botones o switches y escribirá los valores. Y aquí añadí que tendrá un delay de 100 milisegundos para estabilizar la lectura. Ahora tenemos un void con configuración-gpio que configura entradas con su pull-up interno, como podemos ver. Configura cada pin de entrada. Luego configuré las salidas.
que recorrerá todos los pines salidos, configurará cada entrada de las pines salidas y asegurará que todos los LEDs estén apagados inicialmente. Por último, tenemos el lugar donde almacenamos el valor leído de los botones o switches. For_byte es igual a 0, punto y coma, y será menor que 8. Esto nos ayudará a recorrer los 8 pines de entrada. Se invertirá la lectura porque input-pull-up. Y si el switch está presionado, conectado a tierra, se lee low, lo que representa un 1 lógico. Como puede ver, es un código simple, cortito, que simplemente es para lo que necesitamos. Ahora, añadí imágenes de la simulación del código que está dado de alta en el simulador que usé que fue Tinkercad, y ahora se lo voy a mostrar. Aquí tenemos armado, tenemos mi Arduino 1, que aquí tenemos la protoboard, tenemos los 8 push buttons que están conectados cada uno a una entrada correspondiente desde D2 hasta D9. Está primeramente la entrada del digital y luego está tierra, cada push buttons. Posteriormente tenemos las resistencias de 220 que van a ser un puente entre los LEDs y nuestro Arduino. Como podemos ver, cada una va a una entrada digital y posteriormente van a las entradas analógicas, ya que se acabaron las digitales. Luego tenemos los LEDs. El ánodo va en el mismo nodo que su resistencia correspondiente y la entrada al Arduino en digital. Y la del cátodo va a tierra. Muy bien, obviamente alimentamos nuestro Arduino. Ahora vamos a inicializar la simulación y podemos ver que se cumple con lo que se pidió. Que al presionar cada push button va a encender un LED. Acá podemos dejarlo presionado y podemos ver que va a estar encendido indefinidamente hasta que soltáramos el push button o hasta que tuviéramos la simulación. Acá está el mismo código que ya le presenté. Muy bien. Aquí también en el documento añadí el código que se usó, que es el mismo que le acabo de mostrar. Y como conclusión, puedo concluir que aprendí a configurar y gestionar entradas y salidas en un microcontrolador Arduino al utilizar botones o switches para ingresar datos y LEDs para visualizarlos. Con estos logré un ejemplo básico de interacción con el mundo exterior mediante un Arduino. Este tipo de control es fundamental en el diseño de sistemas embebidos, donde las entradas del usuario se reflejan de inmediato en la salida de sistemas. Cabe mencionar que la configuración de mi código fue exitosa, los LEDs se encendieron de acuerdo al estado de los botones, y este proyecto me permitió entender de mejor manera cómo configurar un Arduino y cómo configurar las entradas y salidas. Muchas gracias.